Bueno, muchas gracias, buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos hoy en esta segunda sesión del ciclo de presidenciables del Magíster de Comunicación Estratégica de la Universidad Adolfo Ibáñez. Hoy nos acompaña, no lo pueden ver, Ignacio Briones, ex ministro de Hacienda, ex decano de esta universidad, ex profesor de este magíster, tenía que decirlo, y presidenciable de Popoli. Tengo el placer de hacer esta entrevista con Max Colodro, director de este magíster. Así que buenas tardes, Ignacio, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y hola, Max. Hola, Bárbara, muy buenas tardes, Ignacio, un abrazo, un privilegio compartir con todos ustedes esta segunda jornada de nuestro ciclo presidenciables en que pretendemos conversar con todos los candidatos que tengan ganas de conversar con nosotros, de participar con nosotros de este ciclo. Le doy la bienvenida también a toda la gente que se está sumando a esta actividad. Bueno, estamos ya muy cerca, queda muy poco tiempo para las primarias del 18 de julio, una instancia clave para las dos coaliciones que tuvieron el criterio, el buen sentido de inscribirse para este proceso. Chile Vamos, por una parte, y el pacto de la izquierda, el pacto entre el Partido Comunista y el Frente Amplio. Nos toca hoy día conversar con el candidato del partido Evópoli, uno de los partidos y uno de los candidatos que integran el pacto Chile Vamos, pacto de una coalición que ha vivido un periodo, por decirlo menos, difícil, complejo, un gobierno que ha tenido que enfrentar circunstancias también muy inéditas en nuestra historia reciente, el estallido social en primer lugar, a fines del 2019, y después esta ya eterna, interminable pandemia que nos ha generado efectos en muchísimas áreas de nuestra vida, en lo económico, en lo social, en lo anímico. A mí me gustaría partir preguntándole a Ignacio Briones. Él representa una coalición que, como digo, ha sido parte de un gobierno y de un periodo muy difícil en la historia de Chile. ¿Por qué la gente debiera ratificar la confianza en este pacto, en lo que representa hoy, en el Chile de hoy, Chile Vamos? Y por qué en particular debiera votar por Ignacio Briones en la primaria del 18 de julio. ¿Qué es lo que representa la candidatura de Ignacio Briones en el Chile del periodo difícil que estamos viviendo? Bueno, primero saludarlo, Bárbara, Max, a todos quienes nos siguen, un honor, un placer, una gran alegría estar aquí de vuelta, aunque sea virtual en la UAI. Muchas veces estuve del otro lado organizando estos seminarios con ustedes, así que es divertido estar a este lado del computador esta vez. La pregunta tuya, Max, es bien de fondo, y yo creo que la manera de responderla tiene dos partes. Primero, entender que esta no es una elección cualquiera. Hoy día enfrentamos un nuevo ciclo político. El ciclo político que conocíamos se acabó. Yo lo dije cuando lancé esta candidatura, en parte la razón por la que decidí estar acá. Y quedó refrendado con mucha claridad en las últimas elecciones. Acá, quien quiera ver este nuevo ciclo con los ojos y las claves del ciclo viejo, creo que se equivoca tremendamente y está condenado a tener muchos fracasos. Este nuevo ciclo es un ciclo de cambio, un ciclo de harto ruido, de incertidumbre. Tenemos la Convención Constituyente que va a definir nada más ni nada menos que nuestras reglas constitucionales, y tenemos una serie de desafíos que vienen desde los hechos del 18 de octubre, pero también de las fisuras que va a dejar la pandemia. Entonces este es un momento histórico. Yo lo primero que quiero situarlos ahí. Es un momento que va a estar en los libros de historia sin ninguna duda, y que nuestros hijos nos van a preguntar, bueno, ¿qué hicieron todos ustedes en este momento tan especial? Y yo la verdad que estar en esta candidatura tiene que ver con eso, tiene que ver con tratar de aportar con ideas, con propuestas, con una mirada de futuro a este nuevo ciclo que exige ver y hacer las cosas distintas. Eso es lo primero. En esa clave creo que es fundamental entender que el próximo gobierno va a ser un gobierno de transición. Y quizás la mejor imagen que podemos tener a la vista es el gobierno del presidente Elwin, no siendo perfecta la analogía, pero le tocó enfrentar un nuevo ciclo donde tenía que administrar la transición desde la dictadura a la democracia, hacer reformas sociales, hacer una reforma tributaria, una laboral, pero sobre todo definir cuál era la hoja de ruta que íbamos a recorrer los próximos años. Yo siento que el desafío del próximo gobierno es exactamente este, es dar y administrar gobernabilidad en los próximos 4 años, pues también definir esta hoja de ruta
con un punto de partida, una primera estación importante que señalice una hoja de cambios, de reformas profundas, pero realistas, bien hechas, que dibuje esta hoja de ruta que tenemos que recorrer juntos y que va a definir también el punto de llegada. Y el cómo partamos acá, y esto es clave entenderlo, define el dónde y cómo lleguemos. Por eso que es tan importante esta elección. Creo que en esa clave, ninguna coalición de las que conocemos, y vuelvo a mi idea de mirar el nuevo ciclo en clave del viejo ciclo, ninguna coalición es suficiente para poder liderar el inicio de este nuevo proceso. Acá se van a generar nuevas alianzas, nuevos puentes que hay que tender. Y yo creo que la candidatura nuestra tiene la capacidad de tender esos puentes por dos razones. En primer lugar, porque es una candidatura que tiene convicciones bien firmes, bien claras, respecto a cuál es su ideario, un ideario de volver a levantar nuestro país, nuestra economía, los puestos de trabajo, el emprendimiento por un lado, pero también tener una palanca de justicia social exigente con reformas profundas, pero bien hechas, por el otro lado. Es una candidatura que cree en los acuerdos. Yo toda mi vida he estado marcada por los acuerdos, mi rol como ministro fue ese, y para tender esos puentes y esos acuerdos con nuevos actores, se requiere esa convicción, porque tender puentes sin convicción es imposible, eso no son acuerdos. Por lo tanto, Max, a tu pregunta, ¿qué es lo que define esta candidatura? Es una candidatura de reformas bien estructurales, pero graduales, bien hechas, que dibuje una hoja de ruta de futuro que sea creíble y que para eso busque tender puentes que den gobernabilidad en el periodo que sigue. Montones de temas, Ignacio. Entonces ojalá alcancemos a referirnos a varios de ellos en esta conversación, pero voy a ser súper concreta. ¿Cuáles son tus expectativas para las primarias del 18, que para mala suerte caen justo en un fin de semana largo? Sí, caen en un fin de semana largo. Primero, esperar que vayan muchas personas a votar. Yo creo que es fundamental y no está fácil, porque vimos que en la última elección, que es una elección bien emblemática de los constituyentes, fue re poca gente a votar. Lo que yo veo en la calle, conversando con las personas que están súper cansadas y tienen una desconfianza en la política que es muy preocupante, porque ven que son promesas que no se cumplen, entonces dicen, ¿para qué voy a votar por promesas que no se van a cumplir? Y ahí hay una responsabilidad bien grande de todos los partidos políticos de volver a hablar con mucha honestidad respecto a lo que viene, respecto a los desafíos, las dificultades que vamos a tener, y hablarle bien de frente a las personas sin ofertones, es lo que nosotros estamos haciendo. Y las personas lo agradecen, honestamente. ¿Y qué es lo que espero? Obviamente espero ganar, pues. Naturalmente, si no estaría acá. Y sabiendo que, medido por la encuesta, no somos la candidatura que va arriba, yo creo que esta elección como nunca está súper líquida, en las primarias y en la elección final. O sea, no hay ningún candidato que esté escapado, y la encuesta, siendo importante, ha pasado un hecho bien novedoso en Chile y afuera, que su poder de predicción ha sido, o sea, si uno piensa la gobernación de Santiago, que debería ser como lo más fácil de predecir, Karina Oliva no existía y salió segunda y casi gana, y Claudio Rego, muchas encuestas lo daban perdedor en la segunda vuelta y ganó. Lo mismo con Luciano Rivas en la Araucanía, o si uno va para afuera, Pedro Castillo en Perú, antes de la primera vuelta, 2 semanas antes, las encuestas Ipsos, por ejemplo, lo ponían en una 7ª posición. Terminó pasando el balotaje y ganando. Entonces, creo que las encuestas son siempre útiles, pero hay que mirarlas con el beneficio de la duda, porque todo esto está muy, muy líquido. Ignacio, ¿cómo te haces cargo tú del hecho de ser y haber sido exministro y de algún modo representar a una coalición oficialista de gobierno en un periodo que para el gobierno precisamente ha sido tan difícil, tan duro, con niveles de desaprobación tan altos en las encuestas durante tanto tiempo? ¿Cómo se hace cargo una candidatura de esa dificultad hoy día? Bueno, de frente, no escondiendo lo que uno ha sido, naturalmente, y me siento muy honrado, tremendamente honrado de haber sido convocado por el presidente Piñera a su gabinete, en un momento histórico muy difícil de nuestro país. Como parte de un equipo, trabajamos en equipo, y como parte de ese equipo yo siempre doy la cara y me hago cargo de los aciertos y los errores que naturalmente hay, ¿no?
Me parece que lo contrario, lavarse las manos simplemente por una consideración estratégica de que la popularidad del gobierno es poco deferente, desleal, y cuando uno es desleal una vez, es desleal varias veces, y creo que hoy día lo que está en juego es la confianza, y yo prefiero siempre exponerme a la crítica, dar la cara, dar mis argumentos, tratar de persuadir, es lo que he hecho en la calle. Yo me he instalado con una mesita en la plaza central de Renca, con un cartel que dice: soy Ignacio Briones, pregúntame lo que quieras. Estuve esta mañana en la población dormida haciendo lo mismo, y muchos me dicen: ¿cómo te vas a meter ahí? No te da susto. Y pasa de todo, hay gente que te critica, otros que te gritan, otros que te saludan, otros que te felicitan, otros que te dan ideas. Esa es la Pero la democracia gente en la que creo respetuosa, yo. Ignacio, la gente respetuosa, perdón que te interrumpa, Sí, pero la gente respetuosa, en general sí, fíjate, en general es respetuosa, y las personas son mucho menos politizadas de lo que uno ve en la discusión diaria. Por eso uno entiende muy bien su crítica de decir: oye, déjense de pelear, nos dicen, conéctense con las personas, no estén en una república paralela, porque las personas quieren avanzar, no están interesadas si es izquierda o derecha, quieren ir para adelante, están bien cansadas del tironeo, y valoran mucho. A mí me lo han dicho, me dicen: ¿sabe qué? Yo estoy en desacuerdo con usted, pero le saco el sombrero por venir para acá, por tener el arrojo de dar la cara y conversar con nosotros. Y varios se dan vuelta a su percepción y dan tu apoyo, porque eso es lo que hay que hacer, creo yo. Así que eh, la verdad es que yo no escondo lo que sigo, me siento muy honrado de haber sido parte del gobierno, y si estoy acá es porque quiero aportar desde otra vereda, pero en el mismo sentido, que es tener un mejor país y contribuir al cambio, a la evolución que necesitamos para adelante. con respecto a ese tironeo, perdón, No, dale, que, dale, Bárbara. no, que con respecto a ese tironeo, tú lo trataste de representar no puedo preguntarlo, lo trataste de representar en el capítulo 1 de La Franja, que fue bien comentado y también fue bien criticado con el tema de la figura de Pinochet. ¿Pensaste que iba a tener ese impacto o que quizás no se iba a entender de la manera como tú lo explicaste después? Sabíamos que iba a generar impacto. Sí me sorprendió que de alguna manera lo que el video trata de demostrar, que esta polarización que muchos utilizan políticamente cada 4 años, y que yo creo que nos tiene bien atrapados. Ese era el sentido, era decir: dejémonos de este uso político de revivir cuestiones del pasado que nos dividen con un sentido netamente político, y vayamos para adelante. Sí me sorprendió que de alguna manera generó el mismo efecto que en algunas personas, que el video trataba de marcarnos. Y yo sé que para muchas personas fue impactante, algunos otros se pueden haber sentido ofendidos, y a ellos las disculpa, porque nunca era la intención aquello, sino que es hacer una imagen de esto que vemos. Y a mí la idea de este video sale porque las personas también te lo dicen en la calle, o sea, te dicen: ¿hasta cuándo nos sacan este tema cada 4 años? ¿Por qué no vamos para adelante? Ese era el sentido último del video, el sentido de futuro, de dejarnos este tironeo. Pero bueno, entiendo que haya personas que lo hayan leído distinto, y que tienen pleno derecho a leerlo de una manera diferente. Ignacio, efectivamente, esa imagen lo que representó, lo que buscó representar, me imagino, fue la idea de que el pasado nos divide y nos ha dividido muy dolorosamente, muy agudamente. Pero también es cierto que el futuro nos divide. Tenemos diferencias profundas respecto del Chile que queremos. ¿Cuál es la diferencia entre lo que representa hoy día Chile Vamos y en particular esta candidatura, la candidatura de Ignacio Briones, de lo que se está planteando hoy día, por ejemplo, desde Unidad Constituyente o desde Apruebo Dignidad, desde las candidaturas de Daniel Jadwe y de Gabriel Boric, por ejemplo? ¿Dónde dirías tú que están las grandes diferencias, ya no frente al pasado, sino que frente al futuro? Gran pregunta. Yo creo que con Daniel Jadwe y Gabriel Boric hay diferencias bien evidentes, particularmente con Jadwe, que no ha tenido ningún empacho en decir que hay que saltarse las reglas del acuerdo del 15 de noviembre. Yo encuentro un insulto a los ciudadanos que tuvimos esa regla a la vista a la hora de ir a votar, y que decidimos nuestro voto en base a esa regla. Saltarse las reglas es el problema principal que tenemos en Chile, la crisis institucional que tenemos. Yo le llamo crisis institucional. Es una crisis de inicio de difuminación de reglas que parte con los retiros, en los cuales concurrieron todos los sectores políticos. El único partido que se restó de eso fue Bópoli.
y que tiene esa gravedad cuando uno empieza a inundar los poderes de otro poder autónomo. La democracia se resiente, yo creo que hay que cuidarla con mucha fuerza. No es de extrañar entonces que haya constituyentes, esos 34 que firman esa carta llamando a desconocer reglas, a desconocer quórum y a inmiscuirse en facultades de un poder autónomo como el poder judicial, ¿no es cierto? Planteando la liberación de supuestos presos políticos que no son tales, sino que son personas detenidas por delitos graves que tienen que ser juzgados como corresponde en todo Estado de Derecho y en toda democracia. Entonces hay una diferencia ahí, hay una diferencia natural con la libertad. Yo creo que el Partido Comunista y Daniel Jadwe es evidente que no ha suscrito ni un acuerdo, le ha puesto cortapisa al proceso constituyente, desconoce que toda constitución se basa en supermayoría y no en quórum de mayoría simple, que es lo propio de la ley. Y por lo tanto yo creo que su compromiso con la democracia es súper débil. Y su compromiso con la libertad, al atacar la libertad de expresión, es súper débil. Entonces, ojo, creo que hay diferencias sustantivas. Y respecto a Boric, creo que hay una visión del Estado respecto a la gradualidad de los cambios que también es importante. O sea, acá algunos hablan de hacer reformas tributarias que incrementan la carga en 40-50% de lo que tenemos, pasando de un 20 a un 30, de un 20 a un 28,5%. Y eso la verdad que me parece voluntarista. O sea, uno tiene que vivir en el mundo real. Acá tenemos que combinar mayor recaudación para financiar las reformas que tenemos que hacer de forma seria, con mayor inversión, con levantar la economía, recuperar los empleos y apoyar el emprendimiento, porque hoy día tenemos demandas sociales que están acá y una economía acá, y entre medio hay aire. Y uno puede vender aire, sí, y ese es parte del problema que tenemos. Muchos están vendiendo aire. Pero si uno no hace esto, no se puede, es mentir a la gente. Creo que ahí hay una diferencia muy, muy fundamental. Y respecto a las candidaturas de Chile Vamos, yo diría que la principal diferencia nuestra es que nuestra candidatura está anclada en la libertad como concepto, y la libertad es libertad económica, en la que yo creo en los mercados full competitivos, con sanciones a la altura para quienes crean las reglas, poniendo al consumidor al centro, pero también creo en la libertad de las personas para ser los autores de sus proyectos de vida, cuestión que en materia valórica muchas veces la derecha reniega, una contradicción vital, de llamarse o autoproclamarse defensores de la idea de la libertad, pero una libertad parcial. Yo creo que ahí hay una diferencia. Y lo segundo, creo que en esa idea de libertad hay una buena razón para tener un compromiso firme con una potente palanca de justicia social anclada a la libertad, porque sin nivelar la cancha de las oportunidades y de las capacidades en educación, en salud, en tener barrios seguros, la verdad es que esa libertad pasa a ser una libertad intelectual, pero no tangible para las personas en su día a día. Entonces creo que la justificación nuestra de una justicia social potente es distinta porque se ancla en este ideal de libertad. Sentí un poco más al centro en el fondo, que igual cuesta hablar del centro porque vende tan poco, es tan poco el día nadie, o sea, como, o sea, hablar del centro es bien, no sé, pues es poco vendedor. Pero me gustaría preguntarte un poco de José Antonio Kast, que no va a las primarias porque no está en el acuerdo, pero sí tiene toda la intención de competir en las primarias, o sea, perdón, en las presidenciales. ¿Tú crees que, y podría poner directamente en riesgo que la derecha pase a una segunda vuelta? ¿Tú crees que se tiene que llegar a un acuerdo con ese sector y con él en particular? No, yo creo que él tiene que ir con su candidatura, en lo que siempre ha hecho. Yo creo que representa un sector minoritario. De hecho, basta ver los resultados de la última elección, y por lo tanto yo no soy de aquellos que crea que él puede poner en riesgo la elección. ¿Ah? Me parece que él lo que quiere es ir a primera vuelta. Me parece muy bien, muy legítimo que todos los proyectos se pongan arriba de la mesa, pero creo que hoy día los sectores extremos no son lo que Chile necesita, y tampoco creo que tengan el caudal de votación que se supone que tienen. ¿Tú no crees que efectivamente es mejor en una circunstancia como la actual intentar buscar un acuerdo con ese sector, como se hizo, por ejemplo, para la elección de convencionales? Tú estás más bien en la tesis de que hay que competir en la primera vuelta. Así que yo no soy partidario de la sobreinstrumentalización de los acuerdos, porque uno también tiene que tener un ethos, un proyecto detrás. Uno tiene que ser consecuente con sus principios. Creo que hay diferencias muy legítimas en materia de
la valoración de la libertad que tiene José Antonio Kast respecto a la que tenemos nosotros, hay diferencia, su visión en varios temas importantes, ¿no? Y yo creo que es bueno sincerar eso. Yo creo que, como decíamos al principio, acá se viene un tiempo de redibuje de coaliciones, y ese redibuje tiene que ser, por un lado, respecto a cuestiones que marquen afinidad al futuro y la visión de futuro de Chile. Y por otro lado, y esta es mi postura y la postura de Opoli, yo creo que ese espacio está en el centro, que preguntaba Bárbara. Hay un centro que hoy día está guacho, está abandonado, que hay que reconstruir. Por definición, el centro es el lugar equidistante de todos los puntos, y yo creo que eso es una gran ventaja para el Chile que viene. Me parece que los extremos, la polarización, el atrincheramiento, sobre todo desde el punto de vista de la derecha, es el peor error que se puede cometer. Acá hay que decidir si nos quedamos en la esquina de la cancha y decidimos no entrar, o si entras a la cancha a jugar, a competir, a buscar alianzas. Yo soy partidario de lo segundo, lo primero es una receta para el fracaso. ¿Tú crees que es posible, pensando a lo mejor no en estas elecciones de fin de año, pero sí en el mediano plazo, que haya eventualmente una convergencia con sectores que hoy día representan un poco un país más bien de centro izquierda, más moderado, un poco lo que se ha ido articulando hoy día eventualmente en la candidatura de Jasna Proboste? ¿Existe la posibilidad el día de mañana de converger, de construir alianza? ¿O lo ves eso todavía como algo muy difícil? No, yo creo que sí, y es necesario. Para construir el Chile del futuro vamos a necesitar eso. Y por eso que vuelvo al tema de las convicciones, porque la condición necesaria para atender esos puentes y construir acuerdos es con convicciones fuertes, porque es en base a las convicciones fuertes que tú puedes contrastarla con las convicciones fuertes del otro, e ir tomando postura, ir cediendo, tomando puntos que son relevantes, que son razonables, de un lado o del otro. Así se construyen. Lo que hizo la calle Pou en Uruguay es eso, ¿no? Y es muy interesante lo que hizo. Por lo tanto, creo que se puede, creo que no es fácil, porque los partidos hoy día necesitan ellos reconstruirse. No solo Chile Vamos, sino que los partidos de la ex nueva mayoría también tuvieron una derrota muy potente, les falta una renovación de cuadro. Por lo tanto, esto va a estar muy líquido, va a generar espacio de alianza. Ahora, una palabra, y esto lo van a entender perfecto quienes siguen este debate. Hay un tema al que hablamos poco, que quizás es el más importante para construir el futuro de Chile, que es cómo conversa el régimen de gobierno con el sistema electoral. El principal cuello de botella que tenemos nosotros, siento yo hoy día, es ese. Tenemos un sistema presidencial que no conversa con el sistema electoral ultra atomizado que tenemos. No da gobernabilidad, no la tuvo Bachelet, no la tuvo el presidente Piñera, y no la va a tener nadie si no somos capaces de hacer conversar ambas cosas. Porque seamos francos, un sistema presidencial con un sistema mayoritario funciona. Estados Unidos, o lo mismo que hubo en Chile con el binominal. Un parlamentario con un mayoritario, Inglaterra funciona. Un parlamentario con un proporcional funciona, pero un presidencial con un proporcional es un desastre. Y nosotros necesitamos construir acuerdos. Y resulta que con la fragmentación, tú lo más que puedes hacer es tratar de construir acuerdos bilaterales, uno a uno con diputados que están preocupados su día a día, el matinal del Twitter, súper cortoplacistas, no mirando la larga, porque los incentivos que tienen los lleva a eso. Nosotros necesitamos generar acuerdos con coaliciones, y para eso tenemos que hacer algo un poquito más mayoritario. Por eso que creo yo que la convención, uno de los grandes desafíos que tiene, es conjuntamente con definir el nuevo régimen de gobierno, o mantener el actual. Es decir, cualquiera sea este, sabe que damos un mandato o una orientación para que el sistema electoral tenga que conversar y darle gobernabilidad a Chile, porque si no, las reformas grandes que tenemos no se pueden. ¿Y tú más bien te inclinas por modificar el sistema presidencial o modificar el sistema electoral, o ambas cosas? A mí me gusta el sistema presidencial. Creo que se puede moderar. En el caso de Chile tiene quizás demasiadas atribuciones. Yo creo que algo así es lo que vamos a terminar teniendo. Pero vamos a terminar con un sistema presidencial, creo. Pero ese sistema presidencial, incluso moderado, con un sistema proporcional como el que tenemos, tan proporcional, no va a poder generar acuerdos. Mira, en la peor crisis de nuestra historia, donde supuestamente nos deberíamos haber puesto de acuerdo, fue súper difícil. Y yo estuve ahí, me tocó liderar varios acuerdos y me siento bien orgulloso de eso. El tributario, el de las pensiones, el del acuerdo del 14 de junio con los 12.000 millones, la ampliación del IFE, 100.000 pesos, pero fue súper difícil. Y la verdad es que estuvimos a la patada y el combo,
en circunstancias en que necesitamos ser mucho más colaborativos. Y los desafíos que tenemos para adelante son de calibre y son reformas largas. Entonces, si no logramos un equilibrio más cooperativo en el juego político, y eso depende de los incentivos, va a ser muy difícil, vamos a seguir tironeados de trabajo. Pero con la cantidad de grupos representados en la Convención Constituyente, ¿tú crees, no sé si está como el piso como para decir, transformemos el sistema electoral que justamente va a desatomizar esta representatividad? Porque tú en el fondo estás pensando en algo que tienda a volver otra vez a un sistema de más alianza. No, ellos no lo van a determinar en la Constitución porque eso es propio de la ley, pero lo que sí pueden decir es, dado el régimen de gobierno que definimos, damos una orientación para que el sistema electoral tenga que conversar con ese régimen, tenga que dar gobernabilidad. Y eso le conviene, y eso es importante porque aunque en la convención haya muchos grupos, hay dos cuestiones que me hacen pensar que podemos ir hacia allá. Primero, la regla de los 2/3. Acá nadie tiene el quórum necesario para basar máquinas. Y segundo, dar gobernabilidad a ese concepto tan simple a través del sistema electoral que converse con el régimen de gobierno, es algo que le conviene a todos quienes aspiren a ser gobierno. Si cualquiera, independiente del color político, le interesa poder gobernar. Y hoy día es muy difícil gobernar. ¿Tú coincides con el hecho de que efectivamente en este último periodo, sobre todo después del estallido social, ha habido un cierto giro a la izquierda de parte al menos de un sector de la sociedad chilena? ¿Y cómo te explicas tú ese eventual giro hacia posiciones más radicales hacia la izquierda, por decirlo de alguna manera? Yo no estoy tan seguro de ese giro a nivel político y a nivel de los grupos organizados, incluyendo aquellos que tuvieron representación en la Convención Constitucional, sin ninguna duda. En el debate político, sin ninguna duda. Pero volvemos de nuevo cuando uno conversa con las personas comunes y corrientes, en La Vincoya, en La Hornilla, en Quilicura, en Curicó, en Punta Arenas, en Alto Hospicio, no son politizadas. Y eso lo captura bien la encuesta CEP. O sea, sigue siendo cierto que el gran grueso de las personas está al centro, y eso no ha cambiado. ¿Por qué? Porque las personas quieren ir para adelante, quieren tener una mejor educación, quieren tener una mejor salud, pensiones, seguridad y pegas. 5 cosas que no son nada muy novedosas lo que estoy diciendo, que lo conocemos hace tiempo. El problema es que no hemos avanzado en esas dimensiones. Díganme ustedes, ¿cuál gran reforma hemos hecho en cada uno de estos 5 ámbitos en los últimos 16 años? No mucho, ¿no? Y eso es lo que tenemos que avanzar. Entonces, a ese nivel de los individuos, los ciudadanos, yo no siento que haya esta polarización o este giro a la izquierda. Es más mediático por lo que uno ve por los actores políticos o incluso la sociedad civil organizada que ha tenido representación política últimamente. Oye, Ignacio, y sobre eso tú has mencionado, deslizado varios puntos que podrían estar incluidos, de hecho, en tu programa. Si te dijéramos, quédate con una cosa ya, con algo que tú querés salvar a toda costa y traspasar eventualmente a, no sé, a un próximo gobierno. Me imagino que están dentro de esos 5, ¿con cuál te queda? Para mí, o sea, los 5 yo creo que son fundamentales, son un poquito indisociables, pero me preguntaban esto el día, para mí la educación es un área urgente, la educación pública a nivel parvulario y escolar, creo que hay que hincarle el diente, y nosotros lo hemos dicho con claridad, una educación pública que aspira a ser mejor que la privada. Sí, parece imposible, pero la verdad es que la mayoría de los países que admiramos es así nomás, o sea, se puede. Y acá esto requiere un nuevo pacto, si esto no se hace arriba abajo, se hace con los actores, mejorando las condiciones salariales, pero no solo las salariales, mejorando el reconocimiento social y público de los maestros. Hoy día te lo dicen en todos lados, la falta de respeto de alumnos y de apoderados flagrantes. El maestro tiene que estar allá arriba, ¿sí? El que educa a nuestros niños, lo más importante. La infraestructura también muchas veces hace difícil. ¿Cómo haces eso desde un gobierno, Ignacio? Porque eso no... ¿Cómo lo hace? Bueno, llamando a un acuerdo. Esto se hace con un acuerdo, con los actores, con los profesores, un acuerdo educacional grande, que diga, mira, vamos a mejorar estas condiciones fuertemente, nos va a costar plata. Vamos a atraer a los mejores talentos para que estudiar pedagogía no tenga nada que envidiarle desde el desarrollo personal, profesional y también monetario, a ser ingeniero o ser abogado. Eso cuesta plata, pero es más importante que la educación de los niños. Y tercero, pero de la mano con eso, es decir, pongamos a los niños al centro y evaluemos lo que estamos enseñando. Y hagamos además, y esto les va a sonar muy familiar a ustedes,
en la UAI, hagamos un enfoque curricular que ponga el acento en enseñarle a los niños a pensar autónomamente. Si eso es todo, lo más importante, volver a las humanidades para pensar, para dialogar entendiendo que la diferencia con el otro no lo transforma en un enemigo, hacer preguntas, generar curiosidad intelectual en lugar de memorizar cosas, a partir de ahí trabajo colaborativo, innovación, mejores ciudadanos. Es lo que estamos hoy día. Tenemos malos ciudadanos, a todo nivel. Y el pensamiento crítico, ustedes lo saben, en la UAI somos parte de ese mismo eto, es lo que permite adaptarte al siglo XXI. Si el conocimiento específico, cuando tienes la capacidad de pensar autónomamente, lo puedes adquirir, pero lo primero no. Lo primero tiene que ser educado en la virtud a través de un ciclo profundo. Y creo que esos son cambios bien de fondo. Por lo tanto, si me dices una reforma, aunque no puede ser solo una, esa es una muy importante para nosotros. Oye, hablando de hacer preguntas, perdón Max, a partir de ahora vamos a abrir el chat porque a ver si tenemos unos minutos al final de esta conversación para poder hacer preguntas también de quienes nos acompañan esta tarde. Ignacio, ¿cuánto vale el programa de gobierno de esta candidatura y cómo se financia? ¿Cómo tienen pensado ustedes financiar ese eventual programa de gobierno en los 4 años que siguen hacia adelante? Mira, nuestro programa de gobierno cuesta caro, cuesta $10.000 millones al año adicionales, como 3,5 puntos del PIB. Y lo pretendemos financiar con 4 fuentes en realidad. La primera, lo hemos repetido hasta el cansancio, las exenciones tributarias, fin. Nosotros propusimos eliminar 10, son $3.300 millones. Esto requiere voluntad política y sincerar que no hemos avanzado acá por grupos de presión que atraviesan a todos los sectores políticos. Pensemos simplemente en la renta presunta. 2, combate férreo a la evasión. Y acá yo no me pierdo un segundo. A mí me gusta el modelo norteamericano, en que los casos graves es cárcel. No es negociar la multa. Para adentro. Ahí hay harto dinero. Tercero, acá necesitamos gastar mejor. No es solo recaudar, es gastar mejor y se puede. A mí me tocó hacerlo como ministro. Evaluamos programas, cortamos gastos en horas extra, en viáticos, en qué sé yo, y fueron más de $2.000 millones, que no lo guardamos en una bóveda, financian el subsidio al empleo completo. Entonces se puede hacer eso. Y lo último, el crecimiento, ¿no? Esperamos crecer y eso también genera recaudación, así que nuestro programa es algo que está financiado. Y yo te digo una cosa, mira, si acá los números no engañan, cuando uno ve las tasas de impuestos en Chile, de carátula, no son bajas, contrariamente a lo que nos dicen. La de las empresas es alta. La de las personas, la máxima, está en la parte alta. El IVA es alto. Entonces, ¿por qué recaudamos tan poco? Preguntémonos eso. Estamos llenos de forados, alta evasión, y además tenemos una base contributiva estrecha, porque hay mucha informalidad en nuestro país. Esos son los lugares que hay que atacar para partir recaudando más en el futuro. Y termino diciendo Bárbara, y para nosotros es clave, aquí se puede combinar, tener mayor recaudación con al mismo tiempo crecer más. Muchas veces pensamos en el pasado que no era posible. Y yo planteo que sí se puede. ¿Cómo? Generando un pacto tributario que permita ir recaudando más, generando incentivos potentes a la inversión y sobre todo dando estabilidad a las reglas del juego, que es un elemento clave para esa inversión y ese crecimiento que necesitamos. Eso supone un pacto de medio a largo plazo en lugar de seguir parchando con cambios y reformas con cada cambio de gobierno. ¿Qué opinas tú de lo que está discutiéndose hoy día en el Congreso en materia de royalty? ¿Tú crees que hay margen para seguir subiéndole el royalty a la minería y particularmente a la industria del cobre en Chile? Yo creo que este es exactamente el ejemplo de lo que te estoy diciendo. De cómo algo que debiéramos discutir en serio, con datos, con un objetivo, con qué queremos, se trastoca poniéndolo al sol de la emergencia, al sol de la consigna, del eslogan, tomando decisiones en la emergencia que tienen consecuencias a largo plazo. Porque yo no pierdo un segundo, acá es lo que deberíamos tener. ¿Discutamos royalty? Seguro, discutámoslo. Pero digamos, ¿qué es lo que queremos? ¿Queremos recaudar más? Sí. Pero queremos también tener más y mejor minería, no menos. Porque tú te puedes pasar de largo, recaudar un montón de hoy día, con el superciclo, y después no tenéis inversión ni minería, mataste la gallina en los huevos de oro. Entonces, acá hay que ser muy serio. Y creo que en este paquete
uno debería meter lo que nosotros hemos planteado, las patentes mineras, los derechos de exploración y explotación, para abrir la cancha, para tener más minería, porque hoy día, ¿qué sucede? Sucede que hay empresas mineras grandes, la primera de ellas es Codelco, que tiene un montón de patentes que pagan cero, pagan muy poquito, un décimo lo que se paga en Canadá, que hacen que tú acapares estas patentes de exploración y explotación y que no desarrolle esas minas. Bueno, liberémoslas, abrámoslas para que otros las desarrollen y tengamos más minería. Y lo otro que hay que meter en la ecuación es todos los impuestos verdes, cómo fomentamos una minería más sustentable. Y por lo tanto, si queremos más sustentabilidad en la minería, también tenemos que hablar de esos impuestos verdes como parte de este paquete global, manteniendo siempre este objetivo de tener más y mejor minería, más sustentable y no menos. Ignacio, hablando de los impuestos verdes, que es un tema, y me voy a meter en el tema del cambio climático, una pregunta bien rápida, se ha tocado bien en las candidaturas de la derecha, un tema que generalmente se pasa bien por alto. ¿Cuál es la propuesta de ustedes? Porque más allá de exigirlo el desde, digamos. Bueno, nosotros tenemos un grupo de trabajo bien excepcional en esta materia, no solo en la candidatura, sino que en realidad el grupo Cambio Climático es un grupo que viene funcionando en Evópolis hace hartos años, le ponemos mucha atención. En primer lugar, porque el tema del cambio climático es una realidad, y Chile es de los países más expuestos a esto, lo estamos viendo, lo estamos sufriendo. Segundo, porque no solamente es un tema económico y social, es un tema ético, tiene que ver con, de verdad, qué es lo que le dejamos a las generaciones de mañana. Y es ético porque las decisiones las toma la generación de hoy día. ¿No? La típico que hacemos los economistas, ¿cuándo es el momento óptimo de la inversión? Acá es un conjunto vacío, porque no le estamos preguntando a la generación de mañana, no tiene nada que opinar, ¿no? Pero además es un tema económico que abre muchas posibilidades, porque el mundo se ha ido moviendo en esa dirección. Y las nuevas generaciones, los nuevos consumidores están dispuestos a pagar más por los países, ¿no es cierto?, que agregan valor basado en la sustentabilidad. Entonces, eso lo vemos en el turismo, lo vemos en la energía. Y en concreto, acá, ¿qué es lo que nosotros planteamos? Bueno, tenemos que abrir la discusión de los impuestos al carbono. Hoy día son $5 por tonelada, en el mundo son 30, no podemos saltarnos pueblos, pero esa es una discusión que hay que tener. El tema del impuesto al diésel pasa lo mismo, o sea, ¿cómo tener un impuesto específico, un cuarto desde las bencinas para el impuesto para el combustible más contaminante? Si no hace sentido. Los economistas creemos los precios relativos que cambian conducta, porque ahí están los incentivos. Bueno, hagámonos cargo. Todo el desarrollo de la energía renovable es una estrategia como política de Estado que ha sido muy exitosa en Chile, que hay que mantenerla, potenciarla. Chile, la verdad es que ha ido cumpliendo los objetivos de carbono neutralidad, de cierre de centrales termoeléctricas mucho más rápido de lo que pensamos. Es un orgullo, la verdad, y es una marca país que puede ser muy potente, de la mano de una política anclada en el hidrógeno verde, que hace 10 años, cuando yo la primera vez que lo escuché parecía ciencia ficción, hoy día se acerca a ser una realidad, y Chile puede ser referente mundial en esto por la sencilla razón de que tenemos energía gratis, por los mejores vientos en el sur para producir hidrógeno verde y la mejor radiación solar del mundo para hacerlo. Entonces, esto de verdad es una realidad, y cuando uno piensa que el Producto Interno Bruto del país no es otra cosa que energía envasada, en una barra de cobre, en un kilo de salmón, en lo que sea, país que tiene energía rico, ¿no? Yo creo que acá hay una gran apuesta de valor futuro, que es la que nosotros estamos planteando en el programa. Hay otro punto de tu programa que es como bien vendedor, que es el tema de la legalización de la marihuana, sobre todo en los sectores más jóvenes, pero también es bien polémico, o sea, no es llegar y decir voy a legalizar la marihuana. De hecho en el diario salieron cartas, en fin, diciendo que la propuesta sin estas leyes, generalmente cuando no van acompañadas de campañas de prevención, de comunicación de riesgo, pueden no resultar tan buenas como lo dice el papel. ¿Cómo defienden ustedes esta propuesta? Bueno, desde varios ángulos, ¿no? En primer lugar, uno no puede esperar resultados distintos haciendo lo mismo, y la verdad es que es evidente que la política de prohibición que tenemos ha fracasado. Si el consumo en los últimos años se ha multiplicado por 4 con prohibición y todo. Entonces, o nos hacemos los lesos o empezamos a cambiar la forma de hacer las cosas. Segundo, con evidencia, que me llama la atención estos debates, que se hace esa confusión que uno le plantea a los alumnos en los primeros años, que correlación no es lo mismo que causalidad. Entonces, cuando alguien dice, que subió el consumo después de la legalización, pero veamos cómo venía de antes, cuando era prohibido. Y cuando uno ve que
sigue la misma tendencia, incluso baja, bueno, uno no le puede atribuir causalidad. Hay que tener más seriedad en el debate, me parece a mí, y por supuesto que no es un tema de moda llegar y echarle para adelante, hay que hacerlo bien, como todas las leyes. Creo que la clave acá es lo que tú dices, prevención, educación. Los recursos que se recaudan del producto de la legalización, de ponerle impuestos, bueno, van a la prevención. Ser draconiano en las sanciones con ventas menores, pero también confiar en la libertad de los adultos. ¿Y por qué le vas a prohibir al adulto en el uso de su libertad? Porque si estamos en esa, yo le digo a los que se oponen, deberían estar haciendo campaña por prohibir el alcohol, que como muestra la revista de Lancet, es por lejos la droga más dañina en el mundo, a nivel individual y a nivel de terceros. Entonces, o somos o no somos. ¿Ah? Yo no veo a ninguno de ellos llamando a prohibir el alcohol, que hoy día es legal, con regulación, con pago de impuestos específicos y con restricción de venta menores. Sí, llegaron, no va a alcanzar a hacer jamás todas las preguntas, varias ya las has tocado. Hay una que habla sobre el tema de la desigualdad. Daniel Brieva pregunta, la derecha, ¿cómo crees que Chile Vamos en general y Evópolis en particular debieran enfrentar el tema de la desigualdad? Lo pregunto porque mi percepción es que la derecha elude el tema hablando de superar la pobreza. Y yo quiero agregar también, y yo quiero agregarle a Ignacio también los datos que vimos al día de ayer, que conocimos el día de ayer de la CACEN, que son realmente impactantes, no solo por el crecimiento de la pobreza, por el quiebre en la tendencia a la disminución de la pobreza a partir de la pandemia, sino también precisamente porque muestra un aumento en la desigualdad muy, muy grande, la encuesta CACEN que conocimos el día de ayer. Bueno, hay dos cosas, ¿no? Voy directo a lo que dice Daniel. O sea, el discurso de la pobreza es súper importante y la encuesta CACEN lo refrenda. No cabe duda. Y por eso que acá no nos pasemos películas. Si la mejor forma de combatir la pobreza es con pegas, con empleo y con crecimiento para eso. Porque el efecto que tuvo mucho más fuerte en los sectores de menores ingresos tiene que ver porque ahí golpeó mucho más el efecto pegas a nivel formal e informal. Creo que esa es una lección que, independiente de nuestro color político, deberíamos todos sacar. Y debería salir fortalecido el discurso de que acá no necesariamente es chorreo, no es puro chorreo, pero es un primer piso que es condición necesaria. Sin crecimiento, sin pega, los más golpeados son los sectores más vulnerables y ahí el aumento de la pobreza. Primera prioridad. Pero el tema de la desigualdad es clave. O sea, y acá, perdón el latero, pero uno tiene que dividir entre desigualdad justa e injusta, pongámonos esos términos. Acá no se trata que todos tengamos el mismo ingreso, pero al menos lo que nosotros planteamos, y vuelvo a la palanca de justicia social anclada en la libertad, es que las desigualdades injustas tampoco se pueden aliviar por completo, pero sí tienes que tratar de morigerarlas lo más posible. Hay ámbitos en los cuales no podemos tener dos Chiles. O sea, cuando tú tienes dos educaciones, honestamente, ¿de qué libertad hablamos? En términos de un chico, una chica, que la educación que recibe determina fuertemente la posición donde llega. Eso es coartar la libertad. En materia de salud pasa lo mismo. Y a partir de los ingresos, que es la métrica que solemos mirar, eso también se refleja. Entonces, yo creo que las dos cosas no son incompatibles. La pobreza, Chile ha sido muy exitoso, ha ido bajando la desigualdad de ingresos, ciertamente, pero creo que lo que nos queda con fuerza, y eso sale con mucha nitidez luego del 18 de octubre, es emparejar la cancha a nivel de cuestiones tan importantes como la educación, la salud, los barrios y su entorno, los bienes públicos, los que acceden. Eso es como nivelación para arriba de un piso exigente en el cual todos podamos compartir. Yo creo que, al menos a mí, no tengo ninguna duda que es lo que hay que hacer. Eso hace una sociedad más cohesionada, más libre y también más desarrollada, ¿no? O sea, aquí no es política social o crecimiento. La verdad es que ambas se necesitan mutuamente. No puede haber la una sin la otra. Yo creo que es importante entender eso. Ignacio, una de las razones que se esgrimió, sobre todo desde el mundo parlamentario, para justificar y para impulsar el retiro de fondos previsionales, fue esta famosa idea de que el gobierno había llegado tarde y llegado eventualmente con demasiado poco. Tú, como exministro de Hacienda, ¿cómo explicas lo que fue la política impulsada por el gobierno para hacerse cargo de la crisis provocada por la pandemia? Mira, lo primero que yo siempre he dicho, lo del retiro, es una excusa el argumento que se da.
Porque acá seamos súper claros. Ningún país del mundo, ni uno, puede competir y puede poner recursos públicos de 3 retiros. 50.000 millones de dólares es casi el presupuesto nacional de un año normal. ¿Ya? O sea, seamos súper directos en eso. Es lo que vale Codelco. ¿Ya? Ninguno, dígame un país que haya hecho eso. Se suele citar a Estados Unidos, o sea, llega a un retiro en proporción. ¿Ya? Entonces yo creo que eso despejemos. Segundo, a mí me tocó encabezar el acuerdo el 14 de junio, 12.000 millones de dólares, una propuesta de economistas del Colegio Médico, de oposición. Yo convoqué a otro economista, en 2 semanas sacamos acuerdo, pasamos de un IFE a 65 lucas, que duró un mes, a uno de 100 lucas, y todos por fin, gran aplauso, junio. ¿Eh? Junio tampoco es tan distinto de cuando parte la pandemia que es en marzo, ¿no? Y eso fue lo que colectivamente con el Partido Socialista, con la DC, con el PPD, la UDI, Evópoli, Renovación Nacional, el gobierno, se entendió que era lo necesario para ese momento. Sin embargo, un mes después de ese acuerdo, los mismos que firmaron ese acuerdo propugnan el retiro. Entonces, yo creo que es bueno separar ambos planos. ¿Ya? ¿Quiere eso decir que pudimos haber hecho las cosas mejor? Claro, uno siempre las puede hacer mejor. Pero acá tampoco perdamos de vista que no depende solo de la buena voluntad de un gobierno, ni de un ministro, ni de un presidente. Esto requiere ley, requiere acuerdos con el Congreso, y requiere sobre todo que implementar una ley baje a la cancha. Porque yo quiero decir con mucha responsabilidad, ¿cuál es el principal problema que tuvimos con las ayudas? Es que no teníamos la información de las personas. Esa base de datos no existía. Eso se habla poco, y eso es responsabilidad de todos los gobiernos. Teníamos un registro social de hogares con 40% de sus datos desactualizados, con una política social que estaba pensada para llegar a 2 o 3 millones de personas, y realmente tuvimos que hacerla crecer 4 o 5 veces. Esa información había que crearla, y esa información pasa por el Estado. A mí me dicen, no, es que había que hacerlo universal. Yo digo, perfecto, pero yo necesito saber en qué cuenta le paso la plata, cuántas personas viven en ese hogar, y esa información no la tenemos, hay que construirla. Esa fue la diferencia con la AFP. La AFP tenía esa información. Una vez que tenían la información, es apretar un botón y el depósito está hecho. Pero eso ya se actualizó, esa información. Claro, se ha ido actualizando. Claro, pero se demora, un proceso. Precisamente se ha ido construyendo ese músculo, y ese músculo hay que mantenerlo vivo y seguirlo actualizando. ¿Ya? ¿Y a ti te cambió un poco la mirada de la universalidad de los beneficios? Porque eso se ha instalado bastante el concepto de que transferencias universales más que focalizar. Yo no creo en eso. Yo sé que será impopular decirlo, pero creo en un criterio básico de justicia distributiva, que es que aquella persona que tiene mayores carencias tiene que tener mayores aportes, y quien no tiene carencias no tiene que tener aportes, porque quien tiene menos carencias tiene menores aportes. Parece de suyo evidente. Yo no sé en qué minuto perdimos esa reflexión, porque una cosa es la emergencia, cuando tú no tienes información. Algunos dicen, no, que démosle a todo, porque no tengo cómo saber si cayó o no su ingreso, y efectivamente estábamos ciegos en muchas dimensiones, y tú puedes abrir de una manera transitoria ese criterio, pero como criterio permanente me parece que es extremadamente injusto, porque se le olvida a alguno que aquí los recursos no son infinitos, son limitados siempre por definición, y eso obliga a priorizar. Y a mí me parece que es evidente que uno debería sobreinvertir y priorizar en aquellos que tienen más carencias, y invertir menos o priorizar menos en aquellos que tienen menos carencias. Era una pregunta, todo esto que saqué aquí del público. Hay varias preguntas que voy a picotear algunos temas. Respecto a tu pregunta, Andrés López, relacionado con el tema de la franja, pregunta si estarías dispuesto, ya que hablaste de enterrar a Pinochet, si estarías dispuesto a cerrar Punta Peuco, entre otras cosas, para cortarlo un poco. No, es que de nuevo... A cerrar Punta Peuco, terminar con las pensiones de criminales de lesa humanidad. Primero, yo no planteé enterrar a Pinochet, de nuevo lo vuelvo a explicar. Lo que buscábamos dejar atrás es el uso político de una cuestión del pasado que nos divide, ¿ya? Es bien distinto. Respecto a cerrar Punta Peuco, no sé bien cuál es el sentido de la pregunta, pero si la junto con la otra, que es terminar con las pensiones de aquellos que hayan cometido crímenes de lesa humanidad, yo respondería lo siguiente, que la justicia tiene que hacer justicia, lo que corresponda. Y si la pregunta acá es privar de derechos que no están consagrados, que no son
mandatados por la propia justicia, yo estoy en desacuerdo con eso. Yo soy respetuoso de los fallos judiciales, siempre lo haré cuando me gustan y cuando no me gustan. Y de hecho también se ha dado este debate respecto a que puedan aquellas criminales condenados por crímenes de lesa humanidad, cuando tengan una enfermedad terminal, puedan salir de la cárcel. Yo soy partidario de eso, porque como decía José Salaquet, y como decía el gran Andrés Bello, la justicia es la justicia, y uno tiene que entenderla siempre como tal, pero la justicia también admite humanidad. Uno siempre tiene que tener medidas humanitarias independiente de la persona de que se trate. Ignacio, veía ahí también en el público a una persona que te preguntaba sobre tu posición respecto del aborto libre. En Chile ya tuvimos una ley de aborto en 3 causales, pero sin embargo todavía hay un sector, sobre todo en algunos movimientos feministas, que impulsan la idea de un aborto completamente libre. ¿Cuál es la opinión de ustedes y cuál sería la manera de abordar ese problema? Primero, teniendo una discusión con altura en este tema, yo creo que es muy importante tenerla. Yo fui siempre partidario públicamente del aborto en 3 causales. No soy partidario del aborto libre, en principio, pero estoy muy abierto a discutirlo. Y la razón es bien de fondo. Este es un problema moral muy difícil de resolver. Como ustedes sabrán, un liberal de izquierda como Norberto Bobbio, que nadie podría tratar de conservador, se oponía al aborto en todas sus formas. ¿Por qué? Porque lo que tiene que balancear uno acá es el derecho de la mujer, su libertad, la propiedad sobre su cuerpo, con la protección del ser humano, y no digo persona, ser humano que está en su vientre. Es tan evidente que requiere protección que en ningún país del mundo ese ser humano puede ser abortado en cualquier momento. Siempre hay criterios y restricciones a aquello, lo cual basta para mostrar que es sujeto de protección. ¿Cuánto pesa cada uno? Es una cuestión moral, es una discusión moral muy profunda que no se resuelve, me parece, simplemente invocando como única razón la libertad y el derecho de la mujer. Me parece que tiene que conversar con este otro valor y esa discusión no es para nada trivial. Sí, gracias Ignacio. Preguntan también cuál es tu principal diferencia con José Antonio Kast, que ven solamente el tema de la marihuana y el matrimonio igualitario. Yo creo que hay más, pero te dejo a ti responder la pregunta. Bueno, tengo varias. Él es un candidato en extremo conservador, es un candidato que tiene una visión de la libertad muy restringida. Basta ver la página del Partido Republicano, me parece muy legítimo, tiene una concepción de la vida buena que es muy limitativa de la libertad, pero tenemos diferencias sustantivas ahí. Tiene una aproximación respecto a la inmigración, en la cual también tenemos matices, más que matices, diferencias, para ocupar un eufemismo. Yo creo la inmigración regular, naturalmente, pero hay diferencias importantes ahí. Y no nos olvidemos que José Antonio Kast fue opositor al gobierno, lo cual también marca una diferencia respecto a la coalición. Entonces, me parece que no es llegar y juntar posturas. Yo creo que hay diferencias bien sustantivas. Me parece muy legítimo su proyecto político, naturalmente, y que él los playe, los represente, que participe, pero creo que hay diferencias relevantes. Un tema que ha salido bastante es el de la descentralización. Ha estado presente en campaña, el candidato Boric incluso parte de su campaña, bueno, él es de región, pero varios de ustedes de la centro-derecha han hecho campaña afuera, hay escenas de la franja que están fuera, tú estuviste comiendo completos en Talca. Completos mojados? ¿Cómo se logra eso? De verdad, porque es como uno de los problemas estructurales que tiene Chile. Sí. Bueno, primero, con convicción respecto a si hay que moverse para allá o no. Yo la tengo, porque de nuevo, siendo liberal, yo creo en la desconcentración del poder económico y político. Creo en darle más libertad a las regiones. Eso se llama descentralizar. El problema que tenemos es un problema transversal a la política. Las regiones no creen nada de esto, porque siempre hablamos de descentralización, cada 4 años no pasa nada. Entonces acá hay que dar señales concretas. La primera fue la elección de gobernadores, que marca el inicio de un proceso y que tiene la buena nueva que en el camino nos vamos dando cuenta que le faltan muchas atribuciones. Y los propios gobernadores se van a encargar de mostrar eso. Vamos a ir avanzando ahí. Lo que supone un desafío de construir una burocracia para los gobiernos regionales
que no repliquen los mismos errores que tiene la burocracia a nivel central, que es la rigidez, el amiguismo, el coteo político, y en cambio privilegia la meritocracia, el mérito, la flexibilidad, para hacer bien las cosas y poner los problemas al centro y no que los ciudadanos perciban que el Estado está al servicio de los políticos o de los funcionarios. Yo creo que eso es una gran oportunidad para hacer en regiones algo distinto. Pero segundo, está la descentralización económica. Y nosotros pasamos del dicho de creer en descentralizar Chile a propuestas bien concretas para hacer creíble esta apuesta, digamos. Primero, que empresas que se instalen en regiones tengan una tasa de impuesto efectiva menor que si se instalan en Santiago. Eso es concreto. Que las patentes no se paguen más en Santiago si están en regiones. Que hay un incentivo para contratar la mano de obra local en regiones, de forma tal de darle tiraje a eso allá. Que haya un incentivo tributario para que las empresas de la nueva economía se instalen en regiones. Hoy día la tecnología lo permite y se pueden generar centros de desarrollo allá. Y por último, que una parte de los impuestos que las regiones recaudan sean administrados directamente por las propias regiones. Y podemos discutir cuánto y con qué gradualidad vamos aumentando, pero yo creo que eso abre una ruta creíble que tenemos que movernos allá. Creo que el desarrollo económico de Chile depende de darle más libertad a las regiones, porque las regiones saben dónde están sus palancas de desarrollo, y un burócrata en Santiago no lo sabe, y también saben cómo adecuar la política social a la particularidad del territorio. Es absurdo que la política social sea una camisa de talla única, definida en Santiago, en circunstancias que la realidad de Arica, Alto Hospicio, Santiago o Punta Arenas no tienen nada que ver. Así de claro. Ignacio, ya nos va quedando menos tiempo. ¿Cómo viste el acto, la actividad del día domingo, con la cual se instaló la Convención Constitucional? ¿Cuál fue tu percepción de lo que los chilenos percibimos a través de la televisión, de las tensiones, de cómo finalmente se escogió a una presidenta y a un vicepresidente, y de lo que ha pasado además, sobre todo en estas últimas horas, entre ayer y hoy, la dificultad que ha habido para poder iniciar finalmente el trabajo de esta comisión, de esta Convención Constitucional? Mira, yo la vi desde tres ángulos. Primero, la angustia, la impotencia de ver los desórdenes, nuevamente el no respeto de los cercos, ¿no es cierto?, naturales del perímetro protegido por la policía, y ver batalla, nuevamente las piedras. Eso es angustiante, porque este proceso constituyente, de alguna manera, simbólicamente, busca dejar atrás eso, ¿ya? Y el día que estamos partiendo un momento histórico, ver de nuevo eso, esa destrucción, ese vandalismo, esa vociferancia, es frustrante. Pero al mismo tiempo, lo veo con alegría, porque se instaló. Y esa instalación es reflejo que con todas las dificultades que ha tenido el proceso, sigue marcando, se sigue ciñendo por la vía institucional. Acá se diseñaron reglas el 15 de noviembre, y esas reglas con todos los problemas se han ido respetando. Y esa tiene que ser la tónica, esa es la marca. Las reglas son clave para la democracia y por eso uno tiene que respetarlas siempre. Y emotivo ese momento de saber que todos somos testigos en tiempo real de un momento histórico de Chile. Sí, es muy histórico esto, ¿ah? Yo creo que reaviva la esperanza de que esos constituyentes, con todas sus diferencias, puedan ponerse de acuerdo, tengan la sabiduría para sacar adelante una buena constitución para Chile. Yo creo que a la gran mayoría de los chilenos le abre esperanza sobre el futuro, y bueno, el llamado a respetar las reglas y a aislar a los vociferantes me parece que es clave. Los demócratas tenemos que denunciar con fuerza eso, proteger el camino institucional que es el que hemos abordado. Y respecto a las fallas de instalación, bueno, lamentable, pero creo que lo rescatable es que eso se va a solucionar, es una cosa técnica, y lo importante es que hoy día tenemos un proceso que ha seguido reglas, y que espero funcione a la brevedad para ponerse a trabajar en lo que nos interesa a todos. A pesar de que las fuerzas de Chile Vamos y de Unidad Constituyente quedaron bien disminuidas en esta Convención Constitucional, ¿tú eres optimista respecto de lo que va a ser el resultado de este esfuerzo, de este trabajo? Yo creo que sí. O sea, yo como todo he tenido la preocupación cuando uno ve las declaraciones de los 34 independientes,
exigiendo liberación de supuestos presos políticos, pues si no, no empezaban a sesionar. Yo de nuevo, yo hago un llamado a la humildad, a entender que somos todos parte de la democracia y que saltarse las reglas, invadir a otros poderes autónomos del Estado, la separación de poderes, la clave de la democracia, es debilitar la democracia. Aquí cada uno en su rol. Yo siento que vamos a tener meses complicados, de mucho ruido, de incertidumbre, de declaraciones por aquí, declaraciones por allá, lo que hemos empezado a ver va a seguir, pero estoy convencido que esto va a terminar cuajando, en parte porque los propios independientes hoy día son políticos, con todas las de la ley, y se van a ordenar en torno a grupos, con líderes, o líderes quizás se van a disputar entre ellos, se van a sacar los ojos, y vamos a ir cuajando esto. Si las piezas empiezan a cuajar, y yo estoy seguro que vamos a terminar con una buena constitución. Creo que la regla de los 2/3, que algunos quieren invalidar, es clave de ser recordada, no solo porque es lo que está detrás de toda constitución, que es súper mayoritaria, no es por mayoría simple, sino que, y por lo mismo, es lo que busca encontrarnos los grandes acuerdos, los grandes temas, y no las cuestiones de un programa de gobierno de izquierda y derecha, que es lo que no tiene que ser una constitución. Tu sector, o sea, el sector, la derecha no está tan esperanzada, Ignacio, o sea, te veo como más optimista de lo que he escuchado entonces en la derecha. Sí, pero es que yo soy un optimismo no voluntarista. Creo en el ser humano, creo en su razón, en su capacidad de lograr acuerdos, pero es cierto que a veces uno ve el lado de lado una tentación a atrincherarse, que yo encuentro que es como la receta para fracasar, digamos. O sea, acá tú tienes dos opciones, o te quedas en el córner o sales a la cancha a jugar. Y acá no queda otra que salir a la cancha a jugar, a persuadir, a ceder, a dar tu argumento, pero en el córner te vas a quedar en el córner, te van a meter 20 goles. Entonces, creo que eso es lo que está en juego, y eso es válido para la derecha, que tenga la tentación de atrincherarse, como para la izquierda, porque aquí nadie tiene mayoría para pasar máquina, y tenemos que sacar adelante una constitución. ¿Tú eres de los partidarios de que la Constitución consagre derechos universales garantizados por el Estado? Yo soy partidario que consagre orientaciones sociales de derecho, como ocurre en las constituciones de países que admiramos como los escandinavos. No soy partidario que la Constitución defina taxativamente lo que se tiene que entregar y que es propio de la política pública. Por dos razones. Primero, porque todos esos derechos tienen que ser contingentes a los recursos de la realidad de los países. Uno no saca nada con escribir en la Constitución derechos de Suecia, sin ser Suecia, porque vamos a defraudar expectativas. Dos, le vamos a entregar esa definición de la política pública a los jueces, que nadie los ha elegido para eso. Se debilita la democracia. Y tercero, creo que desde el punto de vista democrático, lo más democrático es dejar esas cuestiones a la discusión legislativa por la sencilla razón de que dejar grabado en piedra en la Constitución lo que una generación quiere o cree que es bueno en materia de una determinada política pública, pensiones, AFP, educación, salud, la sustrae del debate que la otra generación legítimamente puede querer tener. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que cambiar una Constitución requiere quórum súper mayoritario, pero cambiar una ley simple no. La democracia se ejerce a través de la legislatura, por leyes simples, eso es gobernar, y eso es poder ir enmendando los errores y también avanzando en la reforma. Ignacio, y ya para cerrar, porque son las 7:10 de la tarde, estamos un poquito pasados, en el hipotético caso de que no seas el candidato de la derecha después de este 18 de julio, ¿qué tienes pensado hacer después? Lo primero que voy a hacer, siendo o no siendo el candidato, es que me voy a tomar unos días de descanso con mi familia, que no he visto muy poquito. Pero mira, por ahora, Bárbara, yo lo que digo con toda honestidad, he tenido toda mi energía, concentración en esto, así que no estoy pensando en el día después, eso vendrá en su minuto, pero creo que tenemos desafíos bien exigentes como país, esto es un proceso continuo, y va a exigir de todos que nos atrevamos a jugar partidos distintos. Si nos quedamos en la comodidad del hogar o en la trinchera, vamos a estar renunciando a construir un momento muy relevante de la historia de Chile que va a ser medular en el futuro de nuestros hijos. Yo creo que ninguno de nosotros puede restarse de esto. Todos tenemos que hacer cuestiones distintas, lo que nunca hemos hecho, como digo yo, desde la vereda que sea, pero acá nadie sobre, todos tenemos que aportar en lo que sigue para Chile. ¿La podría repetir eventualmente? ¿Te gustaría? No tengo idea, es que no tengo idea. Mira, si yo hace
8 meses jamás pensé estar en esto, y hace 2 años no pensaba, estaba en la universidad y jamás pensé que iba a ser ministro. O sea, acá estoy acá porque yo entiendo que estamos, o al menos yo lo creo, estamos en un momento histórico donde lo que hagamos ahora, el punto de partida, va a definir fuertemente el punto de llegada, y yo no me puedo quedar de brazos cruzados. Y me imaginé como ministro arrepintiéndome de no haber saltado a la cancha a jugar. Y estoy contribuyendo desde otro lado, esa es mi aspiración, y creo que es fundamental que en Chile seamos capaces de visualizar que tenemos que construir nuevas alianzas, más en el centro, construir un centro que hoy día está abandonado, y que creo que es la manera de ir avanzando hacia los desafíos que tenemos por delante. Yo le quiero hacer mi última pregunta, Ignacio. Me imagino que estás consciente de que hay un sector grande del mundo de la centro-derecha que ha estado en el último tiempo muy preocupada, con niveles de incertidumbre y de angustia muy grandes respecto de lo que estábamos viviendo en Chile, no solo por el tema de la pandemia, sino que también a raíz de lo que han sido las secuelas del estallido social. ¿Qué le dices tú como candidato de ese mundo, de la centro-derecha, a esa gente para entusiasmarla, motivarla a mirar el futuro con entusiasmo y que tenga ganas de ir a participar de esta primaria del 18 de julio? Yo le digo que entiendo su incertidumbre, porque acá no hay que esconder. Estamos en tiempos movedizos, con mucha incertidumbre. Hablamos de aquí cómo las reglas se han ido difuminando, y sin reglas la verdad es que cerremos por fuera. Y por eso que todos, independientemente del color político, tenemos que denunciar con mucha fuerza cuando ese quebrantamiento de las reglas, por muy tenue que sea, empieza a ocurrir, porque esto es un proceso gradual que uno sabe cómo parte, no cómo termina. Entonces entiendo ese punto. Pero entiendo también, y vuelvo a mi imagen del córner, que acá uno tiene dos opciones: se queda en la esquina diciendo, no, es que acá hay que defender nuestra idea, que la trinchera hasta morir, o sale a jugar el partido. Salgan a jugar el partido, eso es lo que yo les digo. Y uno lo puede jugar participando directamente en la política, como estoy haciendo yo hoy día, o contribuyendo desde otros sectores, desde lo empresarial, desde financiar, ¿no es cierto?, organizaciones de la sociedad civil que cumplen un rol fundamental para tener un Chile más cohesionado, para generar provisión de bienes públicos que no es patrimonio de lo estatal, pero conectarse. Pero a mí lo que definitivamente no me complace, y a veces me enrabia, es muchos que toman la trinchera, no participan, no aportan, incluso no votan, y después con espejo retrovisor dan cátedra de lo que se debería haber hecho. A mí eso me indigna. Me indigna. Creo que el llamado a que va a ser precisamente lo contrario, a activarse, lo mínimo ir a votar, a propósito del feriado largo. Yo espero que las personas que estén pensando irse a la playa pongan el deber cívico por delante y vayan a votar. Y participar del proceso político, que se puede hacer de muchas maneras, no simplemente estando en la primera línea como estoy yo ahora, pero no restarse, porque este es un momento histórico y lo que pasa hoy día depende de todos nosotros. Hay que hacer cosas distintas, lo que nunca hemos hecho es un llamado para todos. Muchas gracias, Ignacio. Te vamos a dejar porque en un rato más tienes un debate, sabemos que tienes un debate, tienes que ir a la red. Por ahí estaban preguntando aquí también en el chat cuándo es el próximo debate de los candidatos de Chile Vamos. Y es hoy en la noche en la red. Así que te vaya muy bien. Te agradezco nuevamente que hayas aceptado nuestra invitación a conversar en tu ex casa. Y también... No, es mi casa todavía, así que no me... Oye, no, yo gracias a ustedes, mil gracias a ustedes, a todos quienes estuvieron en este Zoom. Un placer, además con dos brillantes entrevistadores, una gran poder conversar así más profundo. Y no, un mensaje de utilidad pública nomás para todos quienes están acá. Decirles que la primaria del 18 de julio es súper importante, porque ahí vamos a definir, desde el pacto que incluye a Jadwe con Boric, a Chile Vamos, cuáles son los nombres que van a estar en la papeleta final. Es como la eliminatoria mundial, ¿no? Hay que participar, no da lo mismo el nombre. Voten, participen, voten por convicción, no voten estratégicamente por el mal menor, eso no sirve. En este momento votar por convicción, y sobre todo entender que esta primaria está abierta a todos. Muchos en la calle me dicen, pero esto es solo para los militantes. No, el 99% de los chilenos no militan, vayan a votar ese día. No van a saber siquiera en qué primaria votaron, porque les van a dar una pura papeleta con los 6 nombres: Jadwe, Boric, Lavín, Briones, Sichel, Desbordes. Así que
Si algunos le tienen miedo a cruzar la línea, que los vean votando en la primaria de Chile Vamos, porque me gusta Briones, pero no quiero que me vean ahí, no teman, les van a ver votando en una primaria que es de Chile Vamos y la de Boric con Jadwe. Así que voto secreto, una pura papeleta, muévanse, atrévanse a ir a votar y hacer lo que nunca hemos hecho. Los dejo. Chao. Muchas gracias, Ignacio, por tu disposición. Y gracias. muchas gracias también a todos los que nos acompañaron en este ciclo de presidenciables del Magíster de Comunicación Política y Asuntos Públicos de la Universidad Adolfo Ibáñez. Muy buenas noches. Gracias, Max. Ignacio, gracias a ti, Bárbara. Chao, Bárbara. Chao, Max. Cuídense Mucha mucho. suerte, Ignacio. Chao, chao. Chao, chao.